Estamos ahora en el cuarto día de la novena, que coincide con la festividad de San Francisco Javier. Y esta coincidencia nos puede servir para meditar hoy algunos aspectos relacionados con el afán de almas que hemos de tener como buenos hijos de Dios, como buenos hijos de María. Comencemos con algún brevísimo recuerdo de este santo navarro universal, patrono de los misioneros. Como sabréis seguramente, después de estudiar en París con nada menos que con San Ignacio de Loyola, sería uno de los primeros cofundadores, vamos a decir, de aquel equipo de 7 u 8 jóvenes estudiantes que con San Ignacio dieron el comienzo a la Compañía de Jesús, un hombre de una gran talla humana, intelectual, social, económica. San Francisco Javier podría haber triunfado en cualquier ámbito de la vida civil, militar, etcétera, que se hubiera propuesto, y sin embargo se sintió llamado por Dios para dejar todas esas tareas apasionantes y sin ninguna duda también muy importantes, para dedicarse exclusivamente a llevar a cabo esa misión de dar a conocer a Jesucristo hasta los lugares más lejanos del Oriente, en Japón y en China. De los 11 años que dedicó a su tarea pastoral, porque murió muy joven, agotado, absolutamente agotado, por los trabajos pastorales llevados a cabo, 5 años se los pasó viajando de un lugar para otro. Viajes que en sí mismos también eran ocasión de predicar a la gente que le acompañaba en aquellos barcos. No todos, evidentemente, podemos imitar a San Francisco Javier en la materialidad de dejar todas las cosas para irnos a otros lugares, dejando familia, dejando pues las diversas ocupaciones de cada uno, pero sí todos estamos llamados a dar a conocer a Jesucristo, cada uno en nuestro sitio, imitando esa gran fecundidad de los santos que son sin ninguna duda las personas que han llevado a cabo un mayor beneficio para la humanidad, porque se han ocupado de lo más esencial, del cuerpo tantas veces y también del alma de innumerables personas, ¿no? Olvidándose de sí mismos, dándose hasta el final. Bueno, pues ese afán de almas sí que podemos imitarlo todos, sí que es tarea de todos nosotros. Nos dice, por ejemplo, la Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia, nos dice, pensando en la misión de los laicos, de los seglares, de la inmensa mayoría de hombres y mujeres, que esa vocación cristiana propia de los laicos, llamados a contribuir con todas sus fuerzas al crecimiento de la Iglesia y a su continua santificación. Misión que nos atañe a todos. Vamos hoy a meditar algunas cuestiones sobre estos temas tan importantes. Recordamos aquello que decía San Pablo: «Ay de mí si no evangelizare». Pues nosotros debemos decirlo también, el padre de familia, la madre de familia, el estudiante, el obrero, el empresario, el campesino, el investigador. Sí, si somos cristianos, todos debemos sentir esta urgencia que sentía San Pablo. Ay de mí si no evangelizare. Porque como cristianos, sin necesidad de ningún otro mandato especial de la jerarquía, por el mero hecho de ser cristianos, ya estamos llamados, invitados por Cristo a darle a conocer a otras muchas personas. En la medida en que vivamos a fondo nuestra vida cristiana, sentiremos la necesidad de darle a conocer a mucha gente. Porque en el último término, como decía el fundador de Opus Dei de una manera muy clara, muy directa, ¿qué es el apostolado? ¿Qué es esa misión de almas que hemos de sentir cada uno de nosotros? Es, decía, la superabundancia de la vida interior. En la medida en que tratemos al Señor, sentiremos la necesidad de darle a conocer. Es lo mismo que hacemos cuando estamos enamorados o cuando algo nos apasiona. Lo comunicamos, casi sin ocasión y sin ella, a otras personas, porque nos llena de alegría hablar de esos tesoros, diríamos, que hemos encontrado, que nos llenan la vida
y que sabemos que puede también hacer feliz a otras muchas personas, amigos, conocidos. No tendría lógica ninguna que yo no hablara de lo que me apasiona, de lo que me hace feliz, de lo que da sentido a mi vida. Me tendría que hacer violencia, ocultar algo tan grande. Ciertamente lo haremos con oportunidad y con naturalidad y aprovechando pues, las oraciones que la vida misma nos va trayendo, que son muchas. Y por eso, más que decir voy a aprovechar alguna circunstancia, en definitiva es toda la vida nuestra, porque no se trata tanto, por así decir, de hacer apostolado, como más bien de ser apóstoles, sentirnos apóstoles, que no significa dejar las tareas que tenemos, no, en mi oficina, en mi despacho, en mi taller, en el quirófano, haciendo deporte. Yo soy cristiano y por tanto, como no tengo una esquizofrenia espiritual, pues procuro ser coherente con esa vocación que lo llena todo y de una manera natural, pero espontánea y alegre. Yo hablo de tantas cosas que procuro vivir con la gracia de Dios, sin sentirme modelo para nadie ni ejemplo, pero que a la vez hemos de procurar ser ejemplo y servir de estímulo a que otras muchas personas se acerquen al Señor. Haciéndonos todo para todos, como decía San Pablo, haciéndonos todo para todos. Poner en práctica mi fe con obras. La fe sin obras es una fe muerta. Y entre las obras de la fe, además de tantas obras, digamos, de caridad, las obras de misericordia corporales, también las espirituales, son manifestaciones concretas de mi vida de fe, de mi amor a Dios, de mi vocación cristiana. O como también decía con otra frase muy bonita el fundador del Opus Dei, el apostolado es el amor a Dios que se desborda dándose a los demás. Damos a los demás lo que tenemos, de lo que vivimos, de lo que nos alimentamos. Por eso no hay técnicas ni tácticas, es la vida misma de una persona que está enamorada de Dios y en ese enamoramiento encuentra el sentido más profundo de su vida, que le ayuda a mirar las cosas con una gran esperanza y con un gran deseo de hacer el bien y de comunicar a tantas personas este mensaje que tiene un valor eterno hasta el final de los tiempos. Bueno, estamos en estos días de la novena y por tanto hemos de referirnos a nuestra Madre la Virgen también en este ámbito del afán apostólico. Y enseguida, inmediatamente, nos damos cuenta de que nadie como nuestra Madre ha contribuido a esta misión evangelizadora, porque ella es la que más ha estado unida a su Hijo en todo momento y por tanto la que mayor afán de almas ha tenido y sigue teniendo en el cielo, ¿no? Y ya desde muy antiguo, diversos pontífices han ido hablando de esa corredención, diríamos, ¿no? Siendo Cristo el único mediador, el único redentor, pero la asociación tan íntima de nuestra Madre a su Hijo hace que ella participe de esa, vamos a decir, corredención como ningún otro. Por ejemplo, decía el Papa León XIII, vale la pena remontarse un poquito, ¿no? Así como María es Madre de Jesucristo, también lo es de todos los cristianos, ya que en el Monte Calvario los engendró entre los supremos tormentos del Redentor. Porque ahí está. Decía otro papa posterior, Benedicto XV, de tal manera, con el Hijo paciente y moribundo, padeció y casi murió, que con razón puede decirse que ella misma con Cristo redimió al mundo. Benedicto XV. Pero más recientemente, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, en esa constitución sobre la Iglesia que decía antes, se nos dice ahí, la misión maternal de María entre los hombres de ninguna manera oscurece ni disminuye la única mediación de Cristo, sino que más bien muestra su eficacia. Porque todo el influjo salvífico de la bienaventurada Virgen María en favor de los hombres no es exigido por ninguna ley, sino que nace del divino beneplácito
y de la superabundancia de los méritos de Cristo. Cristo mismo ha querido unir a su madre a sus planes redentores. María es la medianera todopoderosa, la reconciliadora de toda la tierra cerca de su Hijo único Jesucristo, decía en este caso San Pío X. Podríamos seguir con otras citas, pero no es posible alargarse demasiado. Sí, quiero, porque es un texto muy bonito, que se reza en la liturgia de las horas. María, nos dice este texto de la liturgia, completó, si se puede hablar así, con largueza los méritos de la pasión de Cristo. Esto sigue siendo la Lumen Gentium, y a continuación el texto de la liturgia de las horas, que nos dice: concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó de forma completamente singular en la obra de la redención. Y por eso es una cooperación singular en esa redención. Si ahora nos fijamos, por ejemplo, en algunos aspectos de la vida de nuestra Madre la Virgen, ¿no? Podríamos incluso imaginárnosla en Nazaret. Qué bien se estaría junto a nuestra Madre en Nazaret. Qué bien los que buscaran la verdad, porque los que pactaran con el pecado notarían que el trato con María les recordaba inmediatamente la necesidad de cambiar de vida. Nuestra Madre debía tener un discernimiento de espíritus muy grande. Debía advertir enseguida cuáles eran las necesidades profundas de las almas. Y sin ninguna duda, del modo más adecuado, sabría decirle las palabras precisas a cada uno para sacarle del pecado o de la indiferencia. Algunos autores dicen que aquellos años que la Virgen vivió junto a San Juan después de la ascensión a los cielos de nuestro Señor, asistiendo Santa María a la Santa Misa celebrada por San Juan, bien sea en Jerusalén, bien sea en Éfeso, dicen algunos autores que esa participación íntima de nuestra Madre con la Eucaristía, con la sangre de Cristo, allí el sacrificio eucarístico, la sangre de Cristo procedente de su madre. Pues algunos dicen que los frutos de la asistencia, de la participación de María en el Santo Sacrificio serían los mayores que la Iglesia ha recibido a lo largo de todos los siglos. Ciertamente, la expansión del cristianismo después de Pentecostés fue increíble. Había unas gracias abundantísimas del cielo, sin ninguna duda, pero la presencia de nuestra Madre junto a los apóstoles debió de ser de una eficacia irrepetible. Pero nuestra Madre en el cielo tampoco se olvida de nosotros. Desde allí sigue muy activa, multiplica aún más su ayuda, su protección a todos los hombres. Nos dice un autor sobre esta cuestión: no parecerá exagerado afirmar que principalmente por la dirección y el auxilio de la Santísima Virgen, la sabiduría y las instituciones evangélicas se extendieron en progresión tan acelerada y en medio de tantas dificultades y asperezas a todas las naciones. Bueno, y ahora tenemos que pensar un poco en nosotros, con el ejemplo de los santos. Citábamos a San Francisco Javier. Hombre, aquí en el Oratorio del Caballero de Gracia podríamos y deberíamos citar también a Guadalupe, que hizo una labor impresionante en México y en tantos otros lugares, en Madrid, en Bilbao, en Roma. Y podríamos citar al Caballero de Gracia, claro, que consiguió que muchos miles de madrileños participaran de las celebraciones litúrgicas que con tanto esmero y con tanta devoción vivía aquí en su oratorio, como ahora procuramos hacer. Bueno, ¿yo qué hago? ¿Yo cómo siento este afán de alma? Yo, cristiano, cristiana, joven, mayor, enfermo, ¿yo qué hago? ¿Siento este deseo de dar a conocer a Jesucristo? Vamos a pedirle a la Virgen que aumente ese afán. ¿Que tendremos que ir contracorriente algunas veces? Sí, porque desgraciadamente ahora mismo el ambiente no ayuda demasiado
las leyes, las costumbres, pues no ayudan demasiado. Pero nosotros tenemos que transformar, así decía San Juan Pablo II, ¿verdad? En la homilía de canonización de San José María en Roma, decía, transformar el mundo desde dentro. Así decía, citando esta frase de San José María, expresando de ese modo la misión apostólica de los cristianos, transformar el mundo desde dentro. Yo tengo que transformar mi familia, mi lugar de trabajo, el ambiente en el que me muevo. Tengo que conseguir, con la gracia de Dios, con mi ejemplo, con mi cooperación, con mi coherencia, con mi amistad, con mi palabra, transformarlo en el sentido de hacerlo mejor, servir de estímulo para que las personas a las que amo, a las que quiero, con las que comparto aficiones, horas de trabajo, etc., se acerquen al Señor. Yo tengo que sentir la ilusión con todas mis debilidades y todos mis fallos, pero también con toda mi fe, de ser fermento, sal, luz. Yo soy fermento, yo enciendo las conciencias, yo ilumino las mentes, yo ayudo a profundizar en la doctrina salvadora de nuestro Señor. Si vivimos coherentemente nuestra fe, si vivimos gozosamente nuestra fe, lo conseguiremos, más o menos. Nos daremos cuenta más o menos. A veces no parecerá, pero si somos coherentes, estamos siendo un recordatorio permanente de la vida cristiana de mucha gente. A esos amigos, a esas amigas que pueden estar un poco alejados, un poco indiferentes, a los que quiero, a los que trato, a los que respeto, pero que lógicamente deseo para ellos lo mejor, pues sin ninguna duda tenemos que tener esa seguridad. Estamos ayudándoles, somos eficaces. ¿Podemos serlos más? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En la medida en que esté más cerca de Dios, en la medida en que rece más, en la medida en que también quiera más a estos amigos, a estos conocidos. Y llenemos también de costumbres cristianas nuestra familia, nuestro ambiente, el Santo Rosario de modo particular, estos días de la novena, la devoción a la Virgen en todo momento, en todo momento. Para terminar, quería recordar una frase preciosa de Sor Lucía sobre nuestra Madre la Virgen Santísima, que creo que vale la pena conocer. Decía María, y con esto terminamos, ¿no? María es el primer sagrario vivo, donde el Padre encerró su verbo. Su corazón inmaculado es la primera custodia que lo guardó. Su regazo y sus brazos fueron el primer altar y el primer trono en el que el Hijo de Dios hecho hombre fue adorado. Ahí le adoraron los ángeles, los pastores, los sabios de la tierra. María es el primer sacerdote que tomó en sus manos puras e inmaculadas al Hijo de Dios y lo condujo al templo para ofrecerlo al Padre como víctima por la salvación del mundo. Fijaros qué cosas tan bonitas, tan profundas, dichas por una mujer que no tenía especiales conocimientos teológicos, vamos a decir así, pero que tenía un amor a la Virgen enorme. Y nos hace ver esa riqueza inigualable de nuestra Madre Santa María. Vamos a pedirle que nos ayude a vivir a fondo nuestro afán de almas, imitándole a ella, imitándole a tantos santos. Que así sea.